Hola, hola, hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, hoy quiero hablaros de un contenido, vamos a hacer un contenido divulgativo, un contenido informativo también, en el cual nos vamos a centrar en Pico y en Meta. Vamos a prestar especial atención a Pico. Últimamente hemos compartido con vosotros reflexiones, datos, información que está saliendo sobre Meta, sobre los avances que está realizando en su software y también sobre todo el próximo lanzamiento de las MetaQuest 3 y todos los juegos exclusivos y demás que eso va a traer consigo. Bien, pero como dice en el titular de este vídeo, ¿qué ocurre con Pico? ¿Qué está ocurriendo con Pico? Bueno, Pico lleva un tiempo que ciertamente yo desde el principio, lo sabéis los que me seguís habitualmente, aposté fuerte por Pico. De hecho me sigue pareciendo de los mejores visores actuales que existen en el mercado, pero sí es verdad que conforme se acercaba el momento del anuncio de las MetaQuest 3 y concretamente desde el momento en junio que se presentaron oficialmente sin todavía saber con fidelidad todas las características que van a tener esas MetaQuest 3, parece como que notamos, o al menos yo sí lo noto, como que Pico está como dormida, está como como que no le da mucha importancia a esto, o simplemente pues el hecho de ese anuncio de las MetaQuest 3 haya quitado toda la atención que teníamos sobre esas Pico 4 y ahora estemos todos mirando a esas MetaQuest 3 sin que Pico esté pudiendo hacer en nada para evitarlo. No es verdad que no esté sacando nada, sí está sacando cosas como vamos a ver a continuación, pero con mucho retraso respecto a su competencia, que es Meta, lógicamente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que entre el anuncio de las MetaQuest 3 y esa falta de novedades notorias, y sobre todo que cuando surgen son novedades que ya tenemos desde hace mucho tiempo en los visores de Meta, pues nos da la sensación de que, o al menos a mí me está dando la sensación de que Pico 4 está en cierta manera perdiendo la batalla contra Meta. Si es verdad que está metiendo mucha carga en su catálogo, igualando el catálogo de Meta en cierta medida, pero sí también es verdad que, por ejemplo, pues prácticamente no tenemos ningún tipo de exclusivo que Pico haya sacado de su propio bolsillo, digamos así, o de compañías con las que ellos tengan algún tipo de relación o contrato. No hemos visto ningún tipo de exclusivo. Ese Just Dance que se anunció cuando se iba a lanzar las Pico 4 tampoco ha llegado de momento. Esos esos accesorios para poder tener full body tracking tampoco han llegado de momento, al menos al gran público. Creo que si no recuerdo mal, en China, de donde es originario este visor, la compañía que lo lleva y demás, sí están ya comercializados estos anillos o estos accesorios para tener el full body tracking, pero aquí a Europa no ha llegado y no se sabe cuándo llegarán. Tampoco ha llegado ese rumor que hubo tan fuerte de que el visor iba a tener soporte Wi-Fi, con lo cual, llegado a este punto, os recuerdo que el soporte Wi-Fi se refiere a un nuevo tipo de Wi-Fi que, si bien tenía un rango de alcance bastante pequeño, lo que es una habitación prácticamente, una habitación pequeñita, pero nos permitía tener una latencia muy baja. Sin embargo, tampoco ha salido ese dispositivo USB que en teoría podría traer ese formato Wi-Fi al visor Pico 4, con lo cual, con todo esto, lo que vengo a concluir es que me da la sensación de que Pico está perdiendo la oportunidad de igualarse más a lo que son la Meta, digamos así, antes del lanzamiento de MetaQuest 3. Además, hemos visto que automáticamente, por muy buen visor que son las Pico 4, en cuanto Meta ha dado el puñetazo en la mesa, estamos viendo, la semana pasada vimos en varios vídeos muchas características ya confirmadas y otras que son una especulación pero que tienen bastantes vistos
o vistas, mejor dicho, de que sean realidad, pues nos hacen pensar que cuando llegue el momento del lanzamiento de MetaQuest 3, las Pico 4 van a quedar verdaderamente obsoletas, porque MetaQuest 3 no solo va a ser un nuevo visor VR standalone, sino que además va a marcar mucha diferencia, me da la sensación, respecto al resto de la competencia, más concreto las Pico. Bien, dicho esto, ¿qué novedades últimamente nos está ofreciendo Pico? Bueno, pues por un lado, dentro de muy poco, ha habido recientemente una beta hasta el 10 de julio de este mismo mes de la versión de firmware 5.7.0, pero lo cierto es, cuando hemos visto las características de esta beta, no aportaba ninguna novedad notoria a lo que ya tenemos, digamos así. No tiene ninguna novedad que nos llame especialmente la atención. Yo espero encarecidamente que en esta versión 5.7.0, ya sabéis que yo he comentado en varias ocasiones que el rendimiento de las Pico 4 en lo que se refiere a PSVR ha bajado cuando se estrenó el firmware 5.6.0, y espero que esto se arregle con la 5.7.0, porque sería muy mal augurio que, viniendo MetaQuest por detrás con mucha fuerza, pues la PSVR, que es uno de los motivos por los que muchos usuarios se compran este visor, empiece a tener fallos de rendimiento que bueno, pues que pueden disgustar a muchos usuarios. Por tanto, bueno, pues realmente sí va a salir un nuevo firmware, pero no tenemos muchas esperanzas, vuelvo a repetir, de que lo que traiga sea realmente un cambio notable. Sin embargo, sí estamos observando en contraste, y esto es una de las cosas que os comentaba al principio del vídeo, estamos viendo en contraste que Meta, sobre todo en las últimas versiones que está sacando, concretamente la V55, sí está trayendo mejoras muy notables a las MetaQuest 2, MetaQuest Pro, y probablemente todo esto llegue a MetaQuest 3, como puedan ser mejoras en el eye tracking, mejoras en el local dimming, poder usar el local dimming y el eye tracking en Virtual Desktop, por ejemplo, para la PSVR. ¿Qué más cositas? Bueno, pues el hecho de que han aumentado la potencia tanto de la GPU como de la CPU de ambos visores, de las MetaQuest 2 y las MetaQuest Pro, y así un montón de novedades que están surgiendo con este nuevo firmware, y ya en la V56, que está en el previo, digamos así, a salir al público, ya también se están anunciando características muy notables. Por tanto, vemos cómo se da ese contraste un poco como si no hubiera igualdad de condiciones entre Pico, que saca un firmware que mejorará algunas cosas pero no trae nada notable, y sin embargo sí que lo trae lo que son las Meta, lo que son el firmware de los visores Meta, ¿no? De los visores de Quest. Bueno, lo que sí va a incorporar, que ya está anunciado por parte de Pico, es, por ejemplo, la técnica de la application Space Warp. Pues ya se va a poder, los desarrolladores lo van a poder utilizar en aplicaciones que se hagan de forma, o que desarrollen de forma nativa para las Pico 4. Esto es una noticia interesante, es muy interesante. ¿Qué ocurre? Bueno, para el que no lo sepa, os comento que el Application Space Warp es un algoritmo por el cual, esto ya lo tiene incorporado los visores Meta, y es un algoritmo por el cual vamos a conseguir mucho más rendimiento sin, digamos así, que lo que hacemos es obtener más rendimiento con este algoritmo, y obtenemos una mejor calidad visual, pero sin que haya problemas de frecuencias y demás. Esto, por ejemplo, Meta ya lo viene aplicando, no Meta, sino los desarrolladores de juegos nativos para Meta. Por ejemplo, en Green Hell, la versión de MetaQuest 2, se ha aplicado esta application Space Warp, o ASW, AppSW, porque la SW es distinto, no es a nivel de aplicación, sino a nivel de visor. Y el AppSW, que es el que hablamos ahora, el Application Space Warp, aquí sí lo aplicamos a nivel de desarrollo de aplicaciones.
Bueno, pues esto se ha aplicado en Green Hell, por ejemplo, las MetaQuest, y también, por ejemplo, en el reciente Hubris, que os dejé una review hace muy poquito y os comenté que la verdad que luce muy bien en MetaQuest 2 a pesar de las limitaciones gráficas. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Es importante que Pico 4 incorpore la application Space Warp? Por supuesto, es importante porque va a ayudar a los desarrolladores a que creen juegos con más calidad y de una forma más sencilla, y que además puedan obtenerse un mejor rendimiento dentro del visor. ¿Qué ocurre con esto? Que los visores Meta lo tienen incorporado, y lo he buscado por internet, desde noviembre de 2021. Es decir, hace prácticamente, no llega a 2 años, pero en noviembre de este año haría 2 años que esto ya lo tenemos en los visores Meta. Con lo cual, que Pico 4, sí es verdad que podemos decir que Pico 4 salió más tarde, pero denotamos, o yo por lo menos denoto, que hay como una lentitud en los desarrolladores de los visores Pico a la hora de incorporar todas estas técnicas que, si ya se conocían de los visores Meta, pues deberían haberse, o yo entiendo que deberían haberse incorporado más rápidamente a su sistema, para que así los desarrolladores se animen más a crear aplicaciones y juegos de calidad de forma nativa, quiero referirme, para las Pico 4. Sin embargo, llega ahora, esto se ha anunciado ahora mismo, con lo cual ya os digo, llega como un año y medio más tarde, con lo cual pues bueno, vemos el desfase que hay entre los visores Meta y los visores Pico, que bueno, que podéis decir, bueno, pero es lógico, el visor Pico 4 lleva menos tiempo en el mercado, sí, pero también Pico tiene las Pico Neo 3, que salieron justamente muy cercanas a las MetaQuest, y sin embargo pues no incorporaron todas estas cuestiones. Es verdad que las Pico Neo 3 eran más dirigidas a la empresa y demás, pero yo aún así veo a Pico muy tranquila, en el sentido de que van haciendo las cosas muy despacio, y no creo que tengan que tomarse las cosas con tanta parsimonia. Otra cuestión que ha incorporado Pico en sus visores y en su entorno, en su ecosistema, es el Pico Lab, o el Pico Developers Team, que es los que han incorporado este Pico Lab. ¿Qué es el Pico Lab? Pues es exactamente lo mismo que el App Lab que ya existe para MetaQuest. ¿Para qué sirve este Pico Lab? Pues sirve simplemente para que desarrolladores indie puedan publicar sus juegos VR en esta tienda alternativa, así que es una tienda alternativa de Pico, para después aquellos juegos que Meta le dé la autorización y sean solicitados por sus desarrolladores después de haber estado en la Pico Lab durante un tiempo, pues puedan aparecer en la tienda principal. Esto, como digo, lo tenemos en la App Lab desde hace ya bastante tiempo en los visores Meta. Concretamente, también lo he mirado desde el 2 de febrero de 2021. Con lo cual volvemos a notar ese desfase que yo menciono entre lo que va aplicando, lo que va liberando, digamos así, Pico, y lo que va ofreciendo Meta. Es verdad, vuelvo a repetir, que Pico lleva menos tiempo en el mercado, pero también es verdad que se tenían que haber puesto Pico las pilas mucho más rápido, porque me temo mucho que si bien a nivel de catálogo sí han avanzado bastante para igualarse con Meta, por ejemplo, ya lo he comentado al principio, no tenemos apenas exclusivos creados por Pico para su visor, y bueno, pues tenemos todas estas mejoras que están aplicando, pero que llegan, para mi forma de ver, muy tarde. Tenían que haber llegado antes. Bien, estas son las dos grandes características que han llegado a las Pico 4, o a los desarrolladores de Pico 4, etcétera, el app SW y lo que es la Pico Lab. Y después, aparte de esto, pues lo que sí hacen muy bien los chicos de Pico es inflarnos a ofertas constantemente. Ahora mismo, concretamente, por las rebajas de verano, tenemos muchos juegos de su catálogo a precios reducidos, y también hay una que no sé si ha acabado ya, porque estaba a punto de acabar, una promoción en la cual si recomendábamos su visor a un amigo, a un compañero o lo que sea, y este compraba el visor, pues a nosotros nos regalaban, al que había hecho la recomendación, le regalaban una serie de juegos.
En este sentido de las ofertas y demás, Pico sí está siendo muy agresiva, bastante agresiva, pero yo creo que se equivocan si piensan que porque simplemente ofrezcan juegos gratuitos y este tipo de ofertas van a conseguir que la gente mire de lado a las MetaQuest 2, MetaQuest 3, etcétera, ahora cuando salgan, y se vayan a ir comprando visores Pico. La gente ahora mismo, y me podéis confirmar a través de la zona de comentarios si así lo deseáis, la mayoría de los usuarios ahora mismo, si no tienen un visor VR, están parados esperando a que salga MetaQuest 3. Porque claro, ¿para qué me voy a comprar unas Pico 4 si dentro de 2 o 3 meses van a salir unas MetaQuest 3 que probablemente superen a las Pico 4 ampliamente en todos los sentidos? Por tanto, el que no tiene un visor ahora mismo está quieto, y el que tiene unas Pico 4, como me pasa a mí, pues lógicamente a día de hoy sigue siendo mi visor principal para PSVR y para nativo, pero bueno, pues ya veo con bastante ilusión las MetaQuest 3 como mi próximo visor de cabecera, siempre y cuando pues se cumplan lógicamente todas las expectativas que hay sobre la mesa. Por tanto, como veis, bueno, pues Pico realmente está en una situación un poco complicada. Para echar más leña al fuego, hoy mismo Meta acaba de anunciar una nueva característica que se dejará o se pondrá en manos de los desarrolladores para mejorar el audio espacial de sus visores, tanto MetaQuest 2, MetaQuest Pro como MetaQuest 3 cuando salga. Y este es lo que se llama Universal HRTF. Ese HRTF significa Head, de cabeza, Related Transfer Function. Joder, no me sale el inglés regular. Function, bueno, función, vaya. Transferencia de funciones relativas a la cabeza, traducidos al castellano para que no nos liemos. Pues esto es un nuevo algoritmo en lo que se refiere al sonido espacial en los videojuegos y en las aplicaciones de VR, etcétera, que ha desarrollado Meta para mejorar todo su sistema de audio espacial. Y además con la peculiaridad que esto ya lo van a tener activo los desarrolladores para aplicarlo en sus aplicaciones de forma muy sencilla, porque no van a tener que volver a crear sus aplicaciones, sino que simplemente van a tener que activar esta nueva característica, este nuevo algoritmo, y digamos así recodificar el juego sin tener que añadir nada ni quitar nada, y ya tendrían la aplicación pues disponible para poder sacarla con estas mejoras de audio espacial. Por tanto, vemos nuevamente cómo vemos a Pico 4 bastante a la cola de todo lo que va siendo MetaQuest, los visores Meta o Meta en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues visto todo esto, he querido, además de un poco entrar en el debate con vosotros, que os animo, por favor, si queréis, que debatamos en la zona de comentarios, que no solo va a servir para que el vídeo pueda llegar a más personas, sino también para que compartamos nuestras opiniones al respecto. Pero yo personalmente veo ya a las Pico 4, vuelvo a repetir, como un visor, bueno, pues un visor que se está desinflando en cierta manera, un visor que nada más que han salido el anuncio de las MetaQuest 3 ha quedado en un segundo plano rápidamente. Todos estamos hablando ya de las MetaQuest 3, es como si en cierta manera, y yo en cierta manera lo siento así también, hubiera utilizado en cierta manera estas Pico 4 como un visor de transición, ¿no? Vamos a esperar que salga las MetaQuest 3 y mientras tanto vamos a usar las Pico 4, que bueno, que mejora las MetaQuest 2, pero ya veremos lo que ocurre con MetaQuest 3, que seguramente será mejor. Me da esa sensación de que Pico 4 va a quedar como un visor de transición. No quiere decir con esto, vuelvo a repetir, que Pico 4 sea un mal visor, es un buen visor, pero sí es verdad que tiene ciertos defectos y que el nivel de desarrollo a nivel de software y a nivel de hardware que tiene Meta no lo alcanza Pico todavía. Ha igualado en cierta manera lo que es el tema del catálogo, eso ya lo hemos comentado, pero a nivel de lo que es el resto de características, pues incluso en PSVR, a pesar de que lógicamente las MetaQuest 2 o las MetaQuest Pro
más las MetaQuest 2 concretamente, tienen menos resolución que las Pico 4 y demás, pero por ejemplo el hecho de que las MetaQuest 2 tengan 120 Hz y por otro lado que ciertas aplicaciones de streaming PSVR estén más optimizadas para visores Quest, pues hace que incluso a día de hoy, aunque yo sigo utilizando Pico 4, pues el rendimiento en juegos y demás es mejor en visores Meta, en visores Quest, que las propias Pico 4. Yo creo que esto se puede arreglar vía firmware, a ver si con la 5.7.0 nos lo arregla los chicos de Pico y volvemos a tener ese buen rendimiento que hemos tenido hasta ahora en PSVR. Pero si lo hablamos a día de hoy, incluso Quest tiene más rendimiento ahora mismo en PSVR, no es que haya mucha diferencia, pero sí la hay, que en los visores Pico. Con lo cual, pues como digo, y ya concluyo el vídeo de hoy, pues yo veo a Pico, pues eso, un poco desinflada, un poco pues que va como en la cola, como intentando igualarse ahí a las MetaQuest, pero va con mucho retraso, no las características que están llegando, las que os he comentado en este vídeo, ya estáis viendo que respecto a los visores Meta están totalmente obsoletas, son cuestiones que ya Meta tenía más que incorporadas. Y pues además de eso, no solo le cuesta igualar esas características que ya en Meta las teníamos hace tiempo, sino que además de eso Meta no para de sacar novedades y más novedades de cara al lanzamiento de MetaQuest 3. Y esto hace que realmente yo creo que los chicos de Pico deben estar bastante preocupados por lo que vaya a suceder en los próximos meses, porque puede ocurrir que haya muchas ventas de visores Pico 4 de segunda mano para adquirir unas MetaQuest 3, porque el panorama que se nos está montando con las MetaQuest 3, con tanto a nivel de software, a nivel de mejoras del sistema operativo, a nivel del propio visor, a nivel de los mandos y a nivel incluso de juegos que van a salir exclusivos para este visor, es bastante elocuente y realmente deja Pico 4 en un lugar, pues lo que he dicho, en un segundo lugar, en un visor de transición y en un visor que si no se espabila los chicos de Pico 4, pues puede estar viendo sus últimos meses de gloria. En fin, esperemos que los chicos de Pico reaccionen. He querido compartir estas novedades de Pico 4 y también de Meta y un poco llegar a esta reflexión de qué está ocurriendo con Pico, por qué Pico no reacciona de forma contundente, quizás sea porque no puede, de hecho, a toda la avalancha de novedades que está sacando, también Roblox, que también va a estar disponible a nivel de las Quest. Sin embargo, también leí por ahí que en Pico también estará, pero sí estará, pero a nivel de PSVR, no a nivel nativo, como sí ocurrirá en MetaQuest. Entonces todo esto nos da una digamos así, una ensalada, digamos así, de características entre visor, juegos, el software, lo avanzado que está, etcétera, etcétera, en visores Meta, que Pico 4, pues ya os digo, para mí está poco a poco menguando su interés, está poco a poco diluyéndose y quedará lógicamente como un visor, si no lo remedia nadie, como un visor que durante este tiempo de transición entre MetaQuest 2 y MetaQuest 3 pues ha sido una gran alternativa para introducirnos en la VR o simplemente para aquellos incluso que no podían adquirir esas MetaQuest Pro por su elevado precio, pues era una forma muy asequible de conseguir un visor muy parecido a esas MetaQuest Pro. Y bueno, pues una vez que ha pasado este tiempo y que ya vienen de cerca las MetaQuest 3, pues parece que estas Pico 4 se van desinflando. Bueno, ReverQuest maníacos, quiero que me dejéis vuestras opiniones en la zona de comentarios, animaros, debatid conmigo, que es muy interesante que dentro de la comunidad debatamos. Dejad los me gusta si queréis en el vídeo, es muy importante para que el vídeo pueda llegar a más personas. Vuestros comentarios, como digo, y no olvidéis que tenéis una membresía si queréis apoyar al canal y que pueda seguir trayendo estos contenidos al mismo y que el canal pueda seguir creciendo. Nos vemos pronto, ReverQuest maníacos. Chao, chao.